En este jodido mundo los zombies han cambiado, algunos son más inteligentes que otros, y la prioridad de esta loca familia es la supervivencia. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo Zombieland 1 y 2 resumido. Todo empezó con un chico antisocial con el apodo de Columbus, el cual se la pasaba jugando en su cuarto en su PC, comiendo comida chatarra, ya saben, un virgen total. Pero por increíble que parezca, un día le cayó la lotería del cielo, porque en esa ocasión la vecina le tocó la puerta pidiéndole ayuda desesperadamente, ya que según ella, un tipo había tratado de morderla, y Columbus se puso muy feliz, pero luego esta se convirtió en zombie. Dios mío, ¿estás bien? Así que trató de defenderse como pudo. En fin, luego ella lo persiguió, pero Columbus logró golpearla en la cara. ¿Qué pedo con su vida? Y se encerró en su cuarto, aunque igual no sirvió de nada porque ella abrió la puerta, pero este terminó matándola de un golpe. ¡Ay, el amor! Con el paso del tiempo, Columbus se volvió un experto en el área de supervivencia zombie, todo gracias a su lista de reglas de supervivencia, como por ejemplo, hacer cardio, ya que así estarás en forma y no te pasará como este gordito de aquí, o reglas como tener siempre cuidado en el baño, ya que si te descuidas un zombie pervertido te puede encontrar. Pobre men. O la regla que trata sobre usar siempre el cinturón de seguridad, y sobre todo, no ponerse sentimental, ya que una pequeña distracción podría hacer que termines hecho cápsula en el suelo. Al día siguiente, Columbus, ahora a pie, se dirigía a la ciudad de Ohio, en busca de sus padres, pero en el camino se encontró con Talasage, un tipo que tenía toda la pinta de ser un mafioso. Pero en vez de dispararle, decidieron viajar juntos, ya que casualmente los dos se dirigían al mismo sitio. Pero antes Talasage quería ir por un Twinkie, ya que estos lo obsesionaban demasiado. Así que entraron a una tienda donde hicieron ruido para atraer a los zombies, los cuales curiosamente eran gorditos. En fin, luego de matarlos y cortarlos en trozos, apareció una chica, la cual les pidió su ayuda, ya que supuestamente su hermana había sido mordida y habían decidido terminar con su vida. Y cuando casi le disparaban, la chica, a la cual llamaremos Wichita, les dijo que ella lo haría mejor, porque era su familia. Pero luego resultó que todo fue solo una trampa, para robarles las armas y el auto. Así que estos dos, ahora a pie, se fueron en busca de otro transporte, para encontrar a las chicas, y en el camino se encontraron con un bonito auto, el cual casualmente estaba lleno de armas y municiones. Luego finalmente se encontraron el auto de las chicas, el cual curiosamente estaba vacío, ya que todo había sido una trampa para poder tomarlos por sorpresa. Pero al final decidieron viajar juntos, ya que no tenía sentido seguir peleando. Luego Columbus le preguntó a Wichita sobre Ohio, ya que ella venía de allí, y le dijo que todo estaba destruido, dando a entender que sus padres seguramente estaban muertos. Así que ahora, sin tener a dónde ir, Columbus decidió quedarse con ellos, o al menos hasta llegar a Pacific Playland, un lugar que supuestamente estaba libre de virus y zombies. Luego en el camino se detuvieron a una tienda rara, donde comenzaron a destruir todo a su paso para desahogarse, rompiendo y destruyendo cualquier cosa a su alrededor. Más tarde siguieron su viaje para llegar a Pacific Playland, mientras se conocían cada vez más, y en el camino tuvieron que detenerse para encontrar un lugar donde pudieran descansar. Así que se dirigieron a una mansión que curiosamente pertenecía a Bill Murray, y más tarde, mientras el resto descansaba, Bill Murray despertó y trató de asustarlos maquillándose de zombie, ya que según él, los zombies no atacan a otros zombies. A eso se le llama estrategia. En fin, luego lo golpearon, pensando que era una de esas cosas, y Talasage se puso muy feliz, ya que era muy fan de él, así que festejaron con marihuana. Y más tarde, a Murray se le ocurrió ir a asustar a Columbus, y creyendo que era un zombie real, le disparó. ¿En tu casa suelen saludar de ese modo? Una muerte muy estúpida, la verdad. Y en conclusión, a Murray lo arrojaron por el techo como Dios manda. Luego, al anochecer, Columbus estaba bailando con Wichita, y justo antes de que se besaran, Talasage los interrumpió, arruinando el momento. Y al día siguiente se encontraron con la sorpresa de que de nuevo los habían abandonado para irse solos a Pacific Playland, ya que no confiaban lo suficiente en ellos. Pero en el camino se detuvieron en un parque de diversiones, pero no contaban con que eso atrayera a los zombies, así que estos las persiguieron, dejándolas atrapados en un juego, el cual parecía más bien jugar con ellas. Y para colmo, las balas se les habían acabado. Columbus, por otro lado, había decidido ir a buscarlas, ya que se había enamorado de Wichita, y Talasage, al ver que era un tanto torpe en eso de ser un héroe, decidió acompañarlo. Así que finalmente las encontraron, y Talasage comenzó a hacer alboroto para que esto los persiguieran, mientras se deshacía de los zombies desde la montaña rusa, y luego se encerró en un cuarto de tiro al blanco.
donde de alguna forma mató a todos los zombies. Y mientras tanto, Columbus quería ayudar a las chicas, pero entonces se encontró con un payaso zombie, y es que le tenía fobia a los payasos, pero se armó de valor y terminó matándolos, logrando hacerlas bajar. Así que Wichita finalmente besó a Columbus, y Tala-Asahi consiguió al fin su Twinkie, y los cuatro decidieron permanecer juntos. Luego la historia continúa 10 años después, luego de que los zombies evolucionaran en varias clases. Entre ellos había un tipo de zombie nombrado Homer, ya que era muy estúpido y ridículamente fácil de matar. También estaban los Hopkins, un zombie mucho más inteligente, capaz de conservar recuerdos y resolver algunos problemas, como la tipa esta que le arrancó un ojo a un cadáver para abrir la puerta, así como un zombie demasiado sigiloso apodado Ninja. Al inicio de esta segunda parte, aparecieron nuestros héroes destrozando zombies, ya que querían hospedarse en la Casa Blanca, donde se divirtieron y disfrutaron de las pequeñas cosas de la vida. Columbus y Wichita aún eran novios, y Tala-Asahi ahora se creía el padre de Little Rock, y por lo tanto tenía sus ataques de rebeldía, ya que quería conocer a personas de su edad. Y esto obviamente a Tala-Asahi no le parecía nada bien, ya que la seguía viendo como una niña. Luego, durante la noche, Columbus finalmente le pidió matrimonio a Wichita, pero esta no le dijo nada, ya que no quería amarrarse todavía. Y al día siguiente, Columbus despertó y se dio cuenta que los habían abandonado, ya que Wichita se sentía sofocada y su hermana quería dejar el nido. Y en el camino se encontraron con un hipioso. El Little Rock se enamoró estúpidamente de él, tanto así que abandonó a su hermana para irse con este, ya que querían ir a un lugar llamado Babyland. Y mientras tanto, estos dos se habían ido al centro comercial para desahogarse. Y luego de matar a un zombie, Columbus se encontró con una chica llamada Madison, quien sobrevivió todo ese tiempo solo porque se escondió en una heladería. Así que decidieron llevarla con ellos, y esta, como era muy coqueta, terminó convenciendo a Columbus para que tuviera sexo con ella. Y bueno, hicieron mucho ruido. Luego, más tarde, se encontraron con la sorpresa de que Wichita había regresado por unas armas y les dijo que Little Rock se había ido con un hipioso pacifista, y Tala-Asahi se enfureció y destruyó todo a su paso. Luego ambos se ofrecieron para ayudar y así poder encontrar a Little Rock, y Wichita se disculpó con Columbus por haberlo abandonado, pero en eso apareció Madison llamando a Columbus a la cama, y Wichita se lo tomó lo mejor que pudo. ¡Wow! En fin, al día siguiente todos iban a iniciar su viaje para encontrar a Little Rock, y Madison también los acompañó, ya que era algo torpe y no podían dejarla a su suerte. Y luego, como no les gustaba su auto, se pusieron a buscar otro, así que eligieron este autobús. Pero para su mala suerte, la alarma empezó a sonar, lo que atrajo un montón de zombies, por lo que tuvieron que dispararles. Y en un momento Wichita casi fue mordida, pero Madison la salvó con su gas pimienta. Y bueno, ya cuando todo parecía estar bien, apareció un zombie T-800, los cuales son una mutación dura de matar, literalmente. Pero luego tuvieron que regresar al auto del inicio, ya que el autobús se había estropeado. Pero en el camino Madison se puso muy mal, y los demás, creyendo que se convertiría en un zombie, la sacaron del auto y le dispararon. Bueno, no le dispararon en realidad, pero ese era el plan. Y más tarde llegaron a un hotel, donde se encontraron con una mujer llamada Nevada, y les dijo que Little Rock y el hipioso sí habían estado allí, pero que se habían ido a Babyland. Mientras tanto, Little Rock y el hipioso estaban juntos y felices fumando hierba. Y más tarde llegaron a Babyland, un lugar lleno de hippies jóvenes, donde las únicas reglas eran que estaban prohibidas las orgías, y sobre todo las armas, ya que estas las fundían en fuego para hacer bonitos collares. Sí, lo sé, no tenían mucho cerebro que digamos. Luego nuestro grupo siguió un viaje para encontrar a Little Rock, y en el camino se encontraron con Madison, quien resultó que no estaba muerta, ni era un zombie. ¡Hola, anciano! ¡Hay que juntarnos! Solo que era alérgica a las nueces, y finalmente llegaron a Babyland. Así que después de entregar sus armas, se encontraron con Little Rock, quien dijo que no quería irse de allí, ya que estaba muy feliz, y Tala-Asahi no se lo tomó muy bien, así que salió un rato. ¡Nunca te voy a olvidar cómo te llames! Adiós, amigos. Pero en el camino se encontró una manada de T-800, los cuales se dirigían a Babyland, así que corrió para avisarles, pero como no había tiempo, decidieron quedarse a luchar, ya que planeaban quemarlos con diésel, pero al final no funcionó.
y terminaron rodeándolos. Y estos pensaron que iban a morir, pero luego apareció Nevada con un automonster, aplastando a todos los zombies y ayudándolos a escapar. Pero luego estos los persiguieron por las escaleras, pero al final lograron deshacerse de ellos, cuando Talasagi fingió saltar del techo, sujetándose de una cuerda, hasta que casi todos se cayeron. Y digo casi porque ignoraron a estos dos, los cuales se sujetaron de Talasagi, pero Little Rock les disparó con su arma. Y bueno, al final todos se pusieron muy felices. Wichita aceptó casarse con Columbus, Talasagi se enamoró de Nevada y Little Rock terminó con el hipioso, porque resultó que era un cretino. Y así decidieron viajar juntos por siempre, ya que ellos eran su familia. Eso ha sido todo, chicos. Nos vemos la próxima. Bye bye.